Organización Mundial de Salud define como la hemorragia posparto como una pérdida de sangre mayor a 500 mililitros en un parto por vía vaginal y mayor a 1000 mililitros por parto vía cesárea. Pero como al principio nos decía, ¿no?, que hay mucha variabilidad de acuerdo a los médicos, ¿no? Se le va a definir mejor cuando hay un compromiso hemodinámico en la paciente. Entonces lo vamos a clasificar en dos, primaria y secundaria. La primaria es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas posparto. Aproximadamente son el 70% de las hemorragias posparto inmediatas y obedecen a una inercia uterina. La secundaria es aquella que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas posparto, ¿no? Son las que van a ocurrir posterior a las 6 semanas y se relacionan con restos de productos de la concepción, ¿no? Y que van a ocasionar infecciones. Eso corresponde a tejido, ¿no? A cuando hubo una retención de repente de secundinas, conocido como retención de secundinas, no se identificó a tiempo y la paciente llega con una hemorragia dentro todavía de los 42 días, ¿no? Que son las 6 semanas de puérpera. Entonces, esta es una definición en tiempo, pero en cantidad ya hemos visto que es respecto al volumen de sangrado y la estabilidad hemodinámica, ¿no? Y no solamente hemorragia se considera las primeras 24 horas, como le pregunté a su compañero en un inicio, podemos tenerla hasta las 6 semanas, dependiendo de los factores de riesgo de la paciente. Que sea más frecuente dentro de las 24 horas, sobre todo dentro de las 2 primeras horas, es otra cosa. Ok, continúa. Sí, y también para recordar los factores de riesgos para esta hemorragia, para la hemorragia, tenemos las cicatrices uterinas previas, Esto ya lo hemos repasado. Ve al artículo, Mayra. Ya, está bien, doctora. Y el artículo, sabemos que hay varios manejos no convencionales para la hemorragia posparto, pero en este caso nos vamos a enfocar en el ácido tranexámico, ¿no? Tenemos que saber que este es un potente agente antifibrinolítico, ¿no?, que se va a unir de manera reversible y competitiva al plasminógeno, ¿no? Y va a disminuir así la afinidad para unirse a la fibrina. Esta unión va a reducir la activación del plasminógeno a la plasmina y va a inhibir la destrucción del coágulo, ¿no? A su vez, este ácido tranexámico es un análogo sintético de la lisina que va a bloquear de manera competitiva los sitios de la unión del plasminógeno a los residuos de lisina presentes en esta red de fibrina, ¿no?, disminuyendo así la actividad de la plasmina y generando un efecto antifibrinolítico. A su vez va a estabilizar el coágulo y va a reducir el sangrado, ¿no? Tenemos que conocer que este ácido tranexámico viene en varias presentaciones, ya sea en vía oral o intravenosa, ¿no? Posterior a la aplicación intravenosa, este va a alcanzar su máxima concentración plasmática en 1 hora y por vía oral a las 3 horas. Asimismo, este medicamento está contraindicado en pacientes con trombosis venosa, ¿no?, y pacientes con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Bien, entonces en el artículo mencionado de lo que se ha investigado, tenemos el estudio o el ensayo de Woman, pero paralelo a esto ya hubo en el 2009 un ensayo o un estudio que se llama CRASH-2, ¿no? Es un ensayo que buscaba justamente evaluar la eficacia de antifibrinolíticos de bajo costo para así prevenir la mortalidad. Pero es en donde en el 2017, en abril, fueron publicados estos estudios del ensayo o del estudio Woman, ¿no? Resultados en donde nos dicen que, bueno, es el ensayo clínico más grande hasta en ese momento, ¿no?, con el uso del ácido tranexámico en tratamientos de pacientes con diagnóstico de hemorragia posparto, ¿no? El estudio de Woman fue de manera aleatoria, ¿no? Así mismo fue controlado con placebos, es decir, se le realizó a mujeres de 16 años a más con diagnóstico clínico de hemorragia posparto, ya sea vaginal o cesárea. Fue realizado en 193 hospitales de 21 países de altos y medios bajos ingresos. Se ingresaron un total de 20.060 mujeres, ¿no?, divididas aleatoriamente en 2 grupos. En el primer grupo se le dio 1 gramo de ácido tranexámico intravenoso y al otro grupo se le dio el placebo.
En los resultados nos muestran la reducción de mortalidad por hemorragia obstétrica del 19% con el uso del ácido tranexámico comparado con el del placebo, ¿no? Así independientemente ya sea la causa del sangrado o el tipo de parto, no ya sea vaginal o por parto cesáreo. Esta reducción fue estadísticamente significativa cuando el tratamiento se brindó dentro de las primeras horas, ¿no? Dentro de las 3 primeras horas después del nacimiento, con una reducción de la mortalidad por hemorragia del 31%, pero no demostró ninguna reducción en mortalidad con el tratamiento. Fue aplicado después de las 3 horas. Esto es importante, chicos, el tiempo. Si yo tengo una paciente que me está sangrando, tengo que aplicarlo dentro de las 3 primeras horas, incluso de las 2, lo más rápido que se pueda, para que realmente tenga una eficacia. Si no, ya no me sirve. ¿Y por cuánto tiempo lo tengo que aplicar? También debe decirlo tu artículo. ¿Continúa? Sí, doctora, luego vamos a ir avanzando ahí. Asimismo, justo lo que les hablaba, ¿no? Del anterior ensayo que fue paralelo, ¿no? Estos resultados son consistentes con los encontrados en el estudio CRASH-2, porque también se estudió el ácido tranexámico, ¿no? En el que la disminución en mortalidad únicamente se observó cuando el ácido tranexámico se aplicó dentro de las primeras 3 horas después de iniciado el evento hemorrágico, ¿no? El estudio también demostró una reducción del 36% en la necesidad de llevar a la paciente a la aparatomía para controlar el sangrado. Aquí justo es un estudio que, bueno, está en inglés, ¿no? Nos habla del impacto del retraso en el tratamiento por el sangrado severo. Nos habla que, mire, si hacemos un tratamiento inmediato, tenemos una supervivencia del 70%, ¿no? Hay una mejora en la supervivencia. Si es por cada 15 minutos de retraso, hay un 10% de disminución del beneficio de supervivencia. Y si es después ya de las 3 horas, no hay un beneficio. Y justo aquí nos hablaban de cómo debemos manejarlo, ¿no? Las recomendaciones de cómo usarlo. Según el British Medical Journals, ellos recomiendan usar el ácido tranexámico de rutina a menos que haya contraindicaciones específicas, ¿no? Pero se recomienda para todas las mujeres con hemorragia posparto por atonía y trauma, así como para la hemorragia en curso durante una cesárea. Se le recomienda una dosis de 1 gramo vía intravenosa. En cambio, la OMS, ellos recomiendan la administración que se debe considerar como parte del manejo estándar del tratamiento de hemorragia posparto, ¿no? Ellos dicen que se debe iniciar en la ventana de 3 horas después del nacimiento y usar en todos los casos de hemorragia posparto independientemente de la causa del sangrado. Ellos recomiendan la dosis de 1 gramo intravenoso, la segunda dosis de 1 gramo intravenoso en caso de persistir un sangrado después de 30 minutos o reiniciar dentro de las primeras 24 horas. En caso del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ellos en este momento ellos encuentran que no hay casos suficientes, ¿no? Para recomendar este ácido tranexámico como profilaxis para hemorragia postpartos. A pesar de que hay un estudio, ¿no? Del estudio WOMA, que entonces ellos no recomiendan como una terapia, ¿no? Llevarlo. Y como vemos acá, en los resultados, la OMS sostiene, ¿no? Que independientemente del nivel de atención del sistema de salud, el ácido tranexámico es una intervención que puede disminuir la mortalidad materna y debería estar disponible en los centros de cuidados de emergencias obstétricos para el tratamiento estándar de la hemorragia posparto. A su vez, el ácido tranexámico tiene una buena relación beneficio-costo, ¿no? Justo lo que hablábamos. Es un medicamento barato, ampliamente disponible, es estable al calor, no necesita estar en condiciones específicas de transporte o almacenamiento, ¿no? Así que estas características nos permite aumentar la accesibilidad de este medicamento, ¿no? En las diferentes regiones, sobre todo en las regiones carenciales. Ahí va a continuar mi compañera, doctora. Doctora, Ok, gracias Mayra. Que va a exponer Marcos, nos dices cuánto es el tiempo que hay que utilizar y específicamente se utiliza, Mayra, tú que has expuesto,
¿Se utiliza en todos los tipos de hemorragia, en las 4 T's, o qué específicamente nos dice el estudio? ¿En qué tipo de T, valga la redundancia, se puede utilizar y es mejor? En el tipo de las atonías, doctora. En las atonías. A ver, ¿Segura? espera un Este ratito. estudio nos dice, chicos, que es mejor utilizarla, o se ha demostrado la evidencia, en cuando se da la hemorragia posparto por alguna condición de trauma. A esto me refiero: desgarro cervical, desgarro vaginal, una episiotomía que no esté bien afrontada y que me sangre con vasos aberrantes. Se ha descrito que es mejor el uso del tranexámico, o va a ayudar a disminuir la hemorragia en la causa de hemorragia postparto por la T de trauma, ¿sí? Más que atonía. Ok. Continúa, por favor. Buenas tardes, doctora González, compañeros. Para tener con la posición, yo les digo sobre debemos usar el ácido tranexámico como prevención para la hemorragia postparto. No Bueno, se te ve, Marcos, no te veo. doctora, disculpe usted, estaba en la teoría de medicina legal y entonces no estoy yendo para mi casa, estoy exponiendo en Ah, calle. ok, ok. Disculpe, doctora. Bueno, en cuanto al parto vaginal, bueno, pocos ensayos eh, clínicos controlados han evaluado que el efecto del uso profiláctico del ácido tranexámico sobre la incidencia de hemorragias por partos luego del parto vaginal. Hay un estudio del TRAP, que es el mayor que se ha publicado hasta la fecha, que va a incluir a 3.890 mujeres aleatorizadas que van a recibir 1 gramo de ácido tranexámico o placebo minutos después del nacimiento, ¿no? Lo cual no va a mostrar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la pérdida de al menos de 500 mililitros de sangre en el grupo de los que recibieron el ácido tranexámico, ¿no? Va a ser entre 8.1% versus al 9.8% a comparación con el grupo de placebo, ¿no? A su vez también no va a haber una diferencia significativa en cuanto a los valores medios de la hemorragia postparto, a la frecuencia de hemorragias severas, a los cambios peripartos de los niveles de hemoglobina o hematocrito, ni tampoco en la necesidad de transfusiones de sangre. Lo que sí se ha observado que hay una diferencia significativa eh, en variables secundarias. En el grupo de las mujeres que han recibido ácido tranexámico, fueron menos frecuente la hemorragia postparto, ¿no? Mayor a 500 mililitros, y el uso adicional de uterotónicos. Las pacientes que fueron seguidas durante 3 meses, no se observó diferencia en la incidencia de enfermedades tromboembólicas. La, a su vez también la frecuencia de tanto náuseas y vómitos en la sala de parto fue mayor en el grupo de ácidos tranexámicos, pero ninguna de una severidad considerable. Ahora, en cuanto a cuando es por cesárea, bueno, son consideradas un factor de riesgo independiente de la hemorragia postparto. Tanto la frecuencia como su severidad del sangrado va a ser significativamente mayor luego de una cesárea que de un parto vaginal. A su vez, también tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, se va a observar en las últimas décadas un aumento del número de cesárea, ¿no? Lo que va a incrementar la incidencia de una hemorragia postparto. Hay un reciente metaanálisis de ensayos clínicos controlados que ha evaluado el efecto del uso preventivo del ácido tranexámico en las cesáreas, las cuales va a incluir a 3.850 pacientes, ¿no? Comparado con el grupo control, el ácido tranexámico va a reducir de una manera significativa la hemorragia intraoperatoria y posoperatoria. También va a reducir aproximadamente un 60% los requerimientos de transfusiones, de hemorragia masiva y el uso adicional también de uterotónicos, ¿no? Eh, Estos valores van a ser similares a los publicados por una revisión de análisis que analizó, perdón, 3 revisiones sistemáticas anteriores. Ahora,
La mayoría de los ensayos clínicos controlados e incluidos en los análisis fueron pequeños y con fallas, bueno, metodológicas que van a ser, que deben alertar sobre todo, perdón, sobre la validez de estos resultados. Eh, Siguiente, por favor. Ok, eso fue la cesárea. Ok, siguiente. Ahora, el riesgo del uso del ácido tranexámico. Al administrar este fármaco, va a inhibir la fibrinólisis a un estado de hipercoagulabilidad sanguínea. Como como el embarazo tiene el riesgo teórico de aumentar la frecuencia de enfermedades tromboembólicas, como por ejemplo la trombosis venosa, la embolia pulmonar, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, eh, ha sido el principal motivo de preocupación cuando se va a administrar el ácido tranexámico a mujeres embarazadas. Los ensayos clínicos controlados con mayor poder, bueno, estadístico, que ha sido el WOMAN y el TRAP, eh, que fueron realizados en pacientes obstétricas, eh, no van a mostrar una evidencia de un incremento de riesgo de complicaciones trombóticas con el uso de los ácidos tranexámicos. A su vez, tampoco se observó un aumento de riesgo en poblaciones no obstétricas, ¿no? Como era en el ensayo de CRASH, que incluyó a 20.000 pacientes con trauma. Aunque no se va a poder descartar el riesgo de una enfermedad tromboembólica, estos resultados de estos estudios son una buena evidencia de que, bueno, el ácido tranexámico va a ser un fármaco seguro. Siguiente, por favor. Ahora, el fármaco va a pasar a Hola través de la chicos, placenta. ¿se me escucha? Disculpen, he tratado de hablar hace un rato y creo que no se me escuchaba. ¿Se me escucha ahora? Sí, doctor. Ah, ok, perdón. Sigue entonces, está bien. ¿Sigo, doctora? Sí, continúa. Ok, bueno, este fármaco el ácido tranexámico, bueno, va a pasar a través de la placenta y se va a encontrar en el cordón umbilical. Y su concentración va a ser similar a la de la sangre materna. En los ensayos clínicos controlados, bueno, donde el ácido tranexámico fue administrado antes del clampeado del cordón umbilical, bueno, han sido pequeños y han sido realizados en países en bajo desarrollo. Eh, los cuales sus resultados de estos ensayos, bueno, no han sido informados, lo cual está generando una incertidumbre, ¿no? Sobre los probables potenciales riesgos. Ahora, esta falta de datos, tanto a corto y largo plazo, sobre la seguridad del recién nacido, va a ser la principal razón por la que no se recomienda la administración profiláctica del ácido tranexámico en una forma rutinaria antes del nacimiento. En el estudio Woman, donde se le administró uno o dos dosis de ácido tranexámico a más de 10.000 mujeres, tampoco se observó un aumento de efectos adversos en los lactantes, ¿no? Debido a una mayor disponibilidad y aumento del uso de ácido tranexámico en el quirófano, se ha incrementado en estos últimos años la administración inadvertida por vía espinal, ¿no? Lo cual va a ser un error con consecuencias devastadoras. En un análisis de una serie de casos, mostró que de 25 administraciones subaracnoideas de ácido tranexámico por error en la selección de las ampollas, 10 de ellas han resultado fatales. Siete, de los 7 casos que se involucran cesárea, 6 de ellos van a terminar en la muerte de las mujeres, ¿no? Lo que va a indicar una mayor mortalidad a este grupo de pacientes. Ahora, en aquellos países donde la ampolla del ácido tranexámico pueda confundirse con la de otros fármacos, como anestésicos locales u opiáceos, es recomendable que todo el personal del quirófano, los anestesiólogos, puedan tener una consideración, ya que este fármaco va a ser potencialmente mortal para la madre, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo, doctora, con nuestra posición.
Ok, pero entonces, ¿cuál es tu conclusión del ácido tranexámico después de todas las revisiones que has hecho? ¿Se usa? ¿No se usa? Porque pusiste no se usa, si se usa. ¿Cuál es tu conclusión que lleva esta revisión del ácido tranexámico? Bueno, creo que no se debió usar así de forma rutinaria, por lo que tiene un efecto potencialmente grave para la madre. Ok. ¿Algo más? ¿Cuál es la diferencia entre parto vaginal y cesárea en el uso del transamín, del ácido tranexámico? Ah, bueno, que va a reducir, bueno, la frecuencia de hemorragias severas y también la reducción de los niveles de hemoglobina y hematocrito, ¿no? Lo cual no va a tener la necesidad de recibir transfusiones de sangre. Ok, tener en consideración que el ácido tranexámico es un buen fármaco, debe utilizarse solo en las pacientes con hemorragia, no indiscriminadamente en cualquier paciente. No está determinado o no está validado el objetivo de estudio en pacientes para prevención, como sí lo está el misoprostol y la oxitocina, que es parte del alumbramiento dirigido, esta última, y el misoprostol que se puede utilizar como preventivo en caso de pacientes pues que tengan factores de riesgo. El ácido tranexámico no está contemplado para eso, pero sí reduce la hemorragia posparto. ¿Por qué? Por el tipo de actuación que tiene. Es un antifibrinolítico. Va a hacer que esos coágulos de fibrina no se destruyan rápidamente en pacientes con una hemorragia. Entonces, por lo tanto, va a ser una mejor coagulación. Obviamente en pacientes que están con hemorragia. No se da durante el embarazo, solo se da durante el puerperio. Está contraindicada en gestantes. Igual que el tranexámico, igual que la ergometrina, solo pueden darse durante la gestación la oxitocina o el misoprostol, este último para maduración cervical, no para tratamiento o las dosis de hemorragia, que es totalmente distinto. Entonces el ácido tranexámico es un buen fármaco. Recordar que debe darse dentro de las 3 primeras horas. Pasada esas 3 primeras horas no me sirve. ¿Por cuánto tiempo lo tengo que mantener? 24 horas máximo, solamente para controlar las primeras 24 horas y que la paciente ayude a disminuir este efecto fibrinolítico, porque es un antifibrinolítico. Entonces, eso es importante con respecto al ácido tranexámico. Últimamente hubo una publicación del Up to Date que ha salido, me parece, hace 3 meses, 4 meses, que justamente porque la COG no lo recomendaba, porque nos dice prácticamente que no hay todavía estudios fehacientes. Pero el estudio Woman y el otro estudio nos avala todavía para el uso y es recomendado por la OMS. Todavía seguro van a sacar más conclusiones al respecto, pero nos ha ido bien con el ácido tranexámico en pacientes con hemorragia posparto en nivel de evidencia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Felicitaciones a ambos, a los ponentes también de esa parte. La idea, chicos, cuando hagan ustedes revisión de revistas, es poder tener artículos fehacientes, no agarrar artículos pues que no nos va a ayudar, que tengan un nivel de evidencia. Ustedes saben, ya han llevado estadística o están llevando, entonces tienen que acostumbrarse a utilizar y leer ese tipo de artículos que nos va a llevar a una conclusión, no que nos va a hacer confundir más, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctora, todo claro.